1, verso 19, se le dice a Juan: escribe las cosas que son. Escribe las cosas que has visto. Las cosas que has visto, pasado. Las cosas que son, presente. Y las cosas que han de suceder después de estas. 3 eventos se mencionan ahí. ¿Cuáles son esos? Las cosas que has visto, es decir, son las que ya pasaron, es pasado. Las cosas que son las que estaban ocurriendo en ese momento. Y las cosas las que han de ser después de estas. Esos son las 3 etapas de la escatología. Apunta en primer lugar a lo que ya fue. ¿Por qué es importante saber lo que ya fue? Eclesiastés capítulo 1, verso 9, dice por qué es importante saber lo que ya fue. ¿Qué es lo que será?, se pregunta Salomón, y se responde: lo mismo que ya fue. Si quiero saber qué pasará en el futuro, debo conocer qué es lo que ya ocurrió en el pasado. Si tengo conocimiento de lo que ya fue, puedo saber qué será en el futuro. Porque lo mismo que ya fue, eso es lo que va a ser. Porque nada hay nuevo debajo del sol. ¿Correcto? Amén. Ahí está el asunto, pues resumido. Debo conocer las cosas que ya fueron para poder tener dominio sobre las cosas que son y las que han de venir después. Esos son los eventos. Resumimos. Asunto iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el concepto iglesia? ¿Por qué es importante saber concepto iglesia? La gente pregunta frecuentemente: ay, hermano, ¿cómo le parece que tengo una vecina? Lo más de querida la vecina, si usted viera. Tuvo una bebé y se le murió la bebé. Esa bebé, cuando la iglesia sea recogida, ¿será recogida con la iglesia? Pero es que mi vecina no es convertida. Ella es requete católico, requete mormona. Pero ¿será que su niña, cuando la iglesia sea recogida, es recogida con la iglesia? Preguntas como esas. Eso demuestra de que la gente no está informada de qué es la iglesia. La iglesia es un capítulo aparte. Miren, Dios, de hecho, Dios no va a juzgar a ningún niño, no le va a hacer ningún juicio a ningún niño. No está condenando niños. Dios no es un juez que está condenando niños. Pero que Dios no los juzgue y la salvación de ellos no tiene problemas, Dios los salvará, pero no hacen parte de la iglesia. Una cosa es ser salvo y otra cosa es hacer parte de la iglesia. Iglesia es un capítulo completamente aparte. ¿No? ¿Y qué pasará con los justos del Antiguo Testamento? ¿Será que hacen parte de la iglesia? Los justos del Antiguo Testamento tienen su lugar aparte de la iglesia. No, ¿y qué pasará con mi tatarabuelo que se murió sin conocer el evangelio, pero una persona requete buena? Dios lo juzgará y allá ante el trono blanco dirá si está escrito en el libro de la vida o si no está. Pero eso no es un programa iglesia, eso es otra cosa. Estamos claros, es necesario uno tener esa precisión para no confundir una cosa con otra. Claro. Cada cosa hay que ubicarla en su lugar. Entonces, la iglesia es en Dios, en el programa de Dios, es un capítulo único y aparte. No tiene conexiones con ningún otro programa, es un programa exclusivo que se llama iglesia. Alabanzas a Dios. Se llama sencillamente iglesia.
Tú eres Pedro, que quiere decir piedra, y sobre esta roca, que es la revelación que Pedro acaba de tener, Mateo 16:16, edificaré es mi iglesia. No dice edificaré mis salvos, no, mi iglesia. No dice edificaré a todos los que van para el cielo, no, edificaré mi iglesia. Es un capítulo aparte. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, la iglesia del Señor es el centro, está en el centro del ministerio de la gracia. Vea cómo es. Tito 2:11, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se nos manifestó. ¿De qué manera se nos manifestó? Se nos manifestó bajo estas condiciones. La gracia no es un plan incondicional. La gracia, si bien es un regalo de Dios, dádiva de Dios, sin embargo tiene unos condicionamientos. ¿Cómo se nos manifestó la gracia de Dios? Enseñándonos que renunciando a la impiedad, porque gracia de Dios sin arrepentimiento es una desgracia. Eso no es gracia, sino desgracia. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se nos manifestó enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo que, sobria, justa y piadosamente, aguardando que, ¿qué aguardamos? Allá están las condiciones, las expuso atrás, y aquí la provisión de la esperanza más grande. Amén. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Ese es el programa Dios con iglesia. Amén. Ahora, ¿cómo sigue más este programa? Efesios capítulo 5, verso 25, en una comparación con el matrimonio, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? ¿A quién amó? No dice así como Cristo amó los salvos. No, es un programa exclusivo. Amó a la iglesia. ¿A quién amó? A la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola ¿qué? Entonces Cristo se entregó en la cruz, ¿por quién? Por la iglesia. ¿Para qué se entregó? Para purificarla. Amén. Mediante el lavamiento por la palabra, a fin, ¿con qué propósito? Finalidad, a fin de presentársela a sí mismo. Algunos se preguntan, hermano, ¿y a quién? ¿A Jesucristo a quién le va a presentar la iglesia? A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Alabanzas a Dios, alabanzas al Señor. Ese es programa de Dios, iglesia. Ahora, ¿cómo se ha conformado esa iglesia? ¿Cómo está conformada? ¿Por quiénes?
¿quiénes conforman esa iglesia? ¿Quiénes hacen parte de ella? Este grupo de personas. Este grupo de personas hacen parte de esa iglesia que vamos a mencionar. Observe, ¿quiénes integran esta iglesia? Esta iglesia está integrada, me ponen por favor Efesios capítulo 4, vamos a ver del verso 1 en adelante. Esta iglesia es así: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La iglesia está conformada por un gran grupo. Desde luego, integrado por todas las personas, sin excepción alguna, de raza ni de posición social, de nacionalidad, incluso de credos, porque la persona que ayer era musulmana y un día creyó al evangelio, se convirtió al Señor, pues hace parte de la iglesia. Si era árabe, si es de la raza árabe, si es de la raza de allí, si es de los amarillos, de los blancos, de los que quiera, una vez que se arrepiente y se entrega al Señor de corazón, hace parte de este pueblo. No, pero es que yo ya era de un resguardo indígena, no importa, de los indios, de lo que sea, de la tribu de yo no sé dónde, pero una vez convertido a Cristo, usted hace parte del pueblo más especial que hay sobre la tierra para Dios. Aleluya. Entonces mire cómo sigue. Él nos llamó con llamamiento santo para andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Con toda humildad. ¿Cómo debemos de andar? ¿Cómo anda esa iglesia del Señor? No con humildad de vez en cuando, sino con toda humildad. ¿Y qué más tiene esa iglesia? Y mansedumbre. Amén. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Y cuál es la fuerza que nos lleva a podernos soportar unos a otros siendo todos tan distintos? El amor. La única fuerza que hace que eso sea posible, que nos podamos soportar unos a otros, es el amor. Amén. El 3, solícitos, es decir, con prontitud. Solícitos en guardar la unidad ¿de qué? Del Espíritu. ¿En dónde se guarda la unidad del Espíritu? En el vínculo de la paz. Amén. ¿Cómo es la iglesia? La iglesia es esto. La iglesia es un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Es un espíritu. Amén. Todos hemos sido integrados en la iglesia, de acuerdo a 1 Corintios 12. Hemos tenido entrada por un mismo espíritu. Amén. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y aquí sigue el 5. Perdón, el 4. Así. Un Señor, el 5. Un Señor. ¿Cuántos señores tiene la iglesia? Tenemos un solo Señor. ¿Cuántas fe tenemos? Tenemos una sola fe. ¿Cuántos bautismos tenemos? ¿Y cuál es el bautismo? ¿En los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿En algo otro? ¿O solo en el nombre de Jesús? Alabanzas a Dios. Esa iglesia es esa que acabamos de ver.
La iglesia de Jesucristo es esa que vemos en la Biblia, no es otra. Amén. Ahora, ¿cuándo comienza esta iglesia de verdad? ¿Cuándo se hace visible? El día de Pentecostés esta iglesia se hace visible al mundo. Amén. Alabanzas a Dios. Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese. ¿Cómo comienza la iglesia? ¿Cómo comenzó usted? ¿Cómo comencé yo? El día que oímos el Evangelio. Nos retrocedemos un poquito al verso 36. 2:36. Observe lo que dijo. Es muy importante prestarle atención al texto como está. Observe lo que dice el texto. Sepa ciertísimamente. Ese término, ciertísimo, es que no hay lugar a error, no hay lugar a equivocación, no puede ser de otra manera. Alabanzas a Dios. Ciertísimamente que este Jesús, el que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Si hay algo que uno necesita saber con todo el alma, es esto. Alabanzas a Dios, que el Cristo que murió por mí, murió por mis pecados, murió para mi salvación, que es el mismo que resucitó, es el mismo que me acompaña todos los días que yo vivo aquí, y si el fin del mundo viniera, me acompaña hasta el fin del mundo, que es el mismo que vuelve otra vez y que yo todos los días lo estoy esperando. Aleluya. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él es el Señor, Él es el Cristo, el Salvador, el Mesías, Él es todo. Cuando oyeron esto se compungieron de corazón. O sea, el mensaje fue muy poderoso y les quebrantó el corazón. Y ahí es donde preguntan: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué necesitamos para ser salvos? Miren lo diferente del mensaje de la iglesia del Señor con los mensajes que no son iglesia. Los mensajes que no son iglesia del Señor le dicen a la gente: no, venga, haga la oración de fe, diga a Jesucristo, te acepto en mi corazón como mi Salvador, y ya usted es salvo, listo para el cielo. ¿Es eso lo que la Biblia dice? Entonces el mensaje de la iglesia es completamente diferente a cualquiera de esos mensajes. Ni se le dice a la gente: venga, ¿sabe qué? Venga, confiésese conmigo y le doy uno que otro solvo, y luego usted comulga y listo, usted está para el cielo listo. ¿Cierto que nada de eso aparece ahí? Entonces el mensaje de la iglesia es el mensaje de la Biblia. La iglesia verdadera de Jesucristo no tiene una doctrina particular. Tenemos el auténtico mensaje de la Biblia. Alabanzas a Dios. Donde la persona, para pertenecer a esta iglesia, oye el Evangelio, se le quebranta el corazón en la presencia de Dios. En consecuencia se arrepiente de todos sus pecados y renuncia a todo lo malo que ha hecho y lo que ha sido, y entrega de verdad su vida a Cristo con todo el corazón.
cumple aquello que Jesús dijo en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. En estos grupos dicen: no, usted no necesita dejar nada, usted acepta a Cristo como su Salvador y ya usted es salvo, usted sigue haciendo lo que hacía y no hay problema, ya usted va para el cielo porque ya usted tiene a Cristo en el corazón. Si era sicario, siga siendo sicario; si era adúltero, siga siendo el mismo borracho. Que usted ya tiene a Cristo en el corazón, eso es una falacia, eso es una mentira, es un bombón de trapo que le dan a la gente. ¿Sí o no? Eso no tiene otra cosa, eso no es ninguna verdad. Entonces, la gente de verdad, para ser salvo, necesita arrepentirse de corazón, de arrepentimiento verdadero. Y luego el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué es el perdón? La gente dice: no, es que el bautismo es ahí para una demostración de fe y de obediencia. Ojo, eso es un grave error. El bautismo cumple una función legal. El pecador tiene una cuenta con la justicia divina, tiene un gran prontuario ante el trono de Dios, de culpas, de delitos, de pecados. ¿Cuándo se cancela esa cuenta? Es una cuenta que el pecador tendría que pagar. ¿Cuándo se cancela esa cuenta? Cuando él puede remitir, se arrepiente de todo corazón y por la fe remite toda su culpa a Jesucristo, quien murió por los pecadores. Cuando David escuchó a Natán que le dijo: tú eres ese hombre, ese que David dijo que merecía morir, y Natán le dice: tú eres ese hombre, de acuerdo a tu juicio, tú eres ese hombre que merece morir. David dijo: yo sé que soy muerto. Es decir, aquí el juicio de Dios cayó sobre mí, no tengo excusa, no tengo salida. Es el profeta el que le dice: mira, pero Dios te mandó decir que tu culpa ha sido remitida. ¿A dónde fueron remitidos? ¿A dónde? Remitir es enviar. ¿A dónde se remitieron los pecados de David? Se remitieron al Calvario. Cuando Cristo murió en el Calvario, murió pagando las cuentas que estaban bajo el primer pacto y cubriendo las cuentas de los que estamos bajo el nuevo pacto. Es decir, la obra de Cristo es hacia atrás y hacia adelante. Alabanzas a Dios. Eso es lo que dice la Biblia en Hebreos. Hebreos 10:13 en adelante está diciendo eso. Bueno, ahora, el bautismo en el nombre de Jesucristo entonces es la cancelación legal de una culpa. Llego ante el trono de la justicia divina y me presento. Tengo una deuda aquí por cancelar, pero aquí les traigo este cheque que mandó Jesucristo pagando la cuenta mía. Aleluya. Él me dio ese cheque para que pagara en nombre de Él. Y con todo queda cancelado. Entonces el bautismo en el nombre de Jesucristo es la cancelación legal. No, el bautismo, eso no se necesita para ser salvo. Es una mentira del diablo. El bautismo en el nombre de Jesucristo es para el perdón de los pecados. Es la forma legal de hacer la cancelación de la cuenta. Y veamos si no ser bautizado en el nombre de Jesucristo es un problema o no.
¿por qué no recibían el bautismo los creyentes de Éfeso? Hechos capítulo 19 del 1 en adelante. ¿Había un error a dónde? No habían aceptado estas personas a Cristo en su corazón. No se creían cristianos. ¿Ah? No habían oído la predicación del Evangelio. ¿Sí o no? ¿No se habían arrepentido? Claro que sí. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Recibisteis el Espíritu Santo después de que creísteis? Pregunta Pablo a estos creyentes de Éfeso. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces Pablo pregunta, se da cuenta que hay un error. ¿En qué pues fuisteis bautizados vosotros? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Y el bautismo de Juan era de los hombres o era del cielo? ¿Ah? Jesús les hizo esa pregunta a los fariseos. Y decimos, si decimos que de los hombres, todos sabemos que Juan es verdadero profeta de Dios. Y si decimos que del cielo, nos dirá por qué pues no lo aceptamos. ¿Ah? Entonces el bautismo de Juan era ¿de dónde? El bautismo de Juan era del cielo. San Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan fue un hombre enviado de Dios. Por lo tanto, el bautismo que predicó y que practicó era del cielo. Amén. Pero ¿dónde está la falla? De que ese bautismo estaba ¿dónde? ¿Antes o después del Calvario? Si estaba antes del Calvario, ¿pertenece al nuevo pacto o pertenece al primer pacto? ¿Pertenece a la era de la ley o a la era de la gracia? A la era de la ley. ¿Correcto? Entonces, el bautismo, ahí viene lo del ladrón arrepentido. No se necesita el bautismo porque como Jesús no bautizó al ladrón que se arrepintió en la cruz. ¿El ladrón estaba adelante del Calvario o solo en el Calvario? ¿A dónde estaba el ladrón? ¿A qué era pertenecía? ¿Cuándo hay Nuevo Testamento? ¿Cuándo se hace válido el testamento? Cuando el testador está grave o cuando se muere. ¿Cuándo se hace efectivo el testamento? Cuando está en cuidados intensivos allá en la clínica. Hay mucha gente que ha estado en cuidados intensivos y ahora están más fuertes que cualquiera. ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuándo se hace efectivo el Nuevo Testamento? ¿Cuando muere o antes de morir? Cuando estaba hablando con el ladrón, ¿ya había muerto? Estaba colgado de la cruz, pero no había muerto. ¿Ah? El testamento se confirma solo con la muerte, dijo San Pablo. El testamento se confirma con la muerte, porque no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Ven? Está bien definido. No importa que esté moribundo. Sí, pero no es válido el testamento entre tanto que el testador vive. Entonces, ¿el ladrón estaba bajo el nuevo pacto o todavía bajo el viejo pacto? ¿El bautismo en el nombre de Jesucristo es para las personas del viejo pacto o del nuevo pacto? ¿Ven? ¿Ven qué sencillo? ¿Ven qué fácil es eso? Bueno, la pregunta entonces, ¿el ladrón arrepentido hace parte de la iglesia? ¿Sí? ¿O no hace parte de la iglesia? Bueno, si los veo,
Si lo veo como que están prestando atención. No estamos diciendo que el ladrón arrepentido se condenó, sino que no hace parte de la iglesia, porque la iglesia es un programa exclusivo de Dios en el nuevo pacto. Exclusivo del nuevo pacto. Es un programa de Dios exclusivo en el nuevo pacto y no tiene nada que ver con otros eventos. Tenemos entonces bien definido eso. Quiero que esto, por responsabilidad personal, quede bien definido, y porque aquí también tenemos los del Instituto Bíblico, que ellos tienen que presentar allá su materia de escatología, y no pueden decir, ay, ese hermano Antonio los dejó más confundidos a los alumnos que... No, estamos ubicando cada evento en su lugar. Bueno, esto yo creo que está claro. Vamos a la iglesia. ¿Por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación? ¿Y por qué algunos creen que la iglesia pasará por lo menos la mitad de la gran tribulación en la tierra? Y otros que la iglesia pasará por toda la gran tribulación. El único texto que buscan, al que recurren para decir que la iglesia pasará por la gran tribulación, es Apocalipsis capítulo 7. No tienen otro donde echar mano. Ya he hablado con los que tienen las más diversas creencias respecto de esto. El capítulo 7 del libro de Apocalipsis es el programa de Dios con Israel en el tiempo de la gran tribulación, y nada tiene que ver con la iglesia. Todo el capítulo 7 está hablando exclusivamente del programa de Dios con Israel, que es un programa que se desarrolla después de que la iglesia se haya ido de aquí. ¿Correcto? Alabanzas a Dios. ¿Cómo saber que es un programa de Dios con la iglesia? Perdón, con Israel. No es necesario sino solamente leer el texto. Observen lo que dijo. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían a los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes ¿a quiénes? Siervo. La palabra siervo es ministro. Pablo, siervo de Jesucristo. Estos siervos no son todo el Israel salvo, sino solo los ministros que van a ministrar el evangelio del reino de Dios a Israel en el tiempo de la gran tribulación, a los siervos de nuestro Dios. 4. Y oí el número de los sellados. ¿Cuántos eran los sellados? 144,000. ¿De dónde eran los 144,000? En el cuento gringo de la West Tower, es decir, de la Torre del Vigía o de los Testigos contra Jehová, los 144,000 en la West Tower son 144,000 gringos que se avivaron y se adueñaron del cielo. Por eso, según ellos, para el cielo ya no va ninguno, porque ya el cielo es propiedad de los gringos. 144,000 gringos se adueñaron del cielo, y eso es propiedad de los gringos allá. Por eso el resto que andan por ahí vendiendo revistas se van a quedar aquí en la tierra, donde los gringos
Van a montar un safari aquí en la tierra para entretenerlos por toda la eternidad aquí, cuidando los leones, cepillando en los colmillos a las serpientes. Sí, sí. ¿Ah? Sí, premio de consolación porque no pudieron ir. Ese es un pobre chiste gringo. Hay doctrinas que no vale la pena siquiera un vistazo porque son tan pobres de argumento que no vale nada. Ese es el cuento de esta pobre doctrina. Claro, aquí dice quiénes son los 144,000. Dicen que eran 12,000. Las tribus de Israel son 12 tribus. Génesis capítulo 49. 12 tribus. Y son 12,000 de cada tribu. El múltiplo de 12 son 144. Correcto. 144,000, y ahí menciona los nombres, nombre por nombre, la tribu de Judá, de la tribu de Leví, de la tribu de Aser, en fin, todas las tribus son mencionadas ahí, para que no quede duda, que es un programa Dios con Israel y nada tiene que ver con la iglesia, ni con otro pueblo, ni con otra nación, sino exclusivamente con ellos. ¿Qué función cumplirán estos siervos de Dios? ¿Qué función cumplirán? Es un trabajo que ellos van a hacer en el tiempo de la gran tribulación. Veamos la función que ellos cumplen. Este Apocalipsis 7 es una profecía de Isaías, capítulo 66, verso 18. Observen Isaías 66, 18. Allá está la profecía que se cumple aquí en Apocalipsis. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones, lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Porque, verso 19, y pondré entre ellos señal, es decir, ¿a quiénes? Aquellos que van a juntar de entre las naciones. ¿A quién van a juntar de entre las naciones? A los judíos dispersos por todas las naciones del mundo, como fueron dispersados desde el año 68 de la era cristiana, en el 135, en fin. Entonces, los que van a recoger a los judíos dispersos por las naciones, Dios les va a poner una señal, un sello especial para que los juicios de Dios no les haga daño a ellos, lo que leímos en Apocalipsis 7, y aquí está. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos, es decir, el grupo de judíos que desde el 48 ha venido llegando a Israel, desde el año 48 que se creó el Estado de Israel, el 14 de mayo, han ido llegando los que han ido escapando de las naciones donde estuvieron dispersos, en Rusia, en Persia, en Chile, Argentina, del mismo Colombia. Han llegado judíos allí que han ido escapando de las naciones. Mire, y eso es lo que está diciendo ahí. A los escapados de las naciones, a Tarsis, que es España y todo el mundo iberoamericano. Cuando menciona Tarsis, es España y todo Iberoamérica, es decir, hasta donde España se ha extendido, que se ha extendido por todos estos pueblos de Sur y Centroamérica, incluso Norteamérica con México. Tarsis, Afud, Alud, es decir, Libia, que dispara narco, a Tubal, a Javán, es decir, los países de Rusia, Bielorrusia, y a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. ¿Quiénes van a publicar la gloria entre las naciones? Los escapados de ellos, es decir, los que han logrado escapar de las naciones. Los judíos que ya han logrado salir de las naciones van a ser mensajeros para aquellos que todavía no han salido de las naciones. Alabanzas a Dios. Eso es lo que sigue diciendo. Y traerán a todos vuestros hermanos, es decir, a los hermanos de Isaías, que son los judíos, de entre todas las naciones. Los traerán por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en líteras, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén.
no de Estados Unidos, sino de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y mire lo que sigue: tomaré también de ellos, ¿para qué? Para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Eso es en el periodo del milenio, cuando ya tengan su templo normalmente establecido y puedan vivir en paz bajo el reinado del Mesías en el milenio. Entonces ellos volverán a todo lo que fue su gloria pasada. Amén. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, está diciendo Dios a Israel. Alabanzas a Dios. Eso es la función. Este trabajo es el que cumplen los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7. ¿Cuál será el resultado? Es decir, ¿cuál será el resultado del trabajo de estos escapados de las naciones que van a publicar a sus hermanos la gloria del Señor entre las naciones? ¿Sí será que los judíos, por millones que están dispersos por el mundo, los van a creer? ¿Les van a obedecer? Veamos, volvemos a Apocalipsis 7. Del verso 9 en adelante, Apocalipsis 7, 9 ahora. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Esta multitud es la que confunden con la iglesia. Esa multitud es el resultado lógico, obvio, que han hecho los 144,000 escapados, los que escaparon antes de las naciones. ¿A quién corresponde? ¿Quiénes fueron los que escaparon antes de las naciones? Los que desde el 48 comenzaron a llegar a Israel. Esos son los escapados de las naciones. Que estos vivirán el privilegio de tener la revelación del Mesías, de Jesús como el Mesías, y de explotar en ellos un tremendo avivamiento y un derramamiento del Espíritu Santo. Y luego, llenos del Espíritu Santo, estos escapados de las naciones van a salir con poder y autoridad a todo el mundo, a buscar traer a todos sus hermanos a Jerusalén y a Israel. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde habían venido? De todas naciones. ¿Por qué de todas naciones? Los judíos que han nacido en Colombia son colombianos, que han nacido en Argentina, que han nacido en Chile. ¿De dónde son? ¿Qué nacionalidad tienen? Chilenos. Que han nacido en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. Tienen la nacionalidad de donde han nacido, correcto. De todas naciones, tribus, es decir, las tribus son de las 12 tribus de Israel. Pueblos, porque están dispersos por todos los pueblos. Lenguas, los que han nacido en Colombia hablan español. Colombianos, los que han nacido en España hablan español de allá, o hablan vasco, o hablan catalán, o valenciano. Por eso están, ¿dónde están ellos? Que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Observe, ¿dónde estaban ellos? Están delante del trono. ¿Dónde están ellos? Delante del trono, ¿cierto? Tomemos esa. Apocalipsis 2:25. 2:25. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. 26 ahora. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le haré autoridad sobre las naciones.
y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Está hablando de unas bendiciones que son ¿para quién? Para la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, verso 21, es decir, el último verso del capítulo 3. 3:21 ahora. Al que venciere le daré que se siente conmigo, ¿dónde? Al que venciere le daré que se siente ahí frente a mi trono. La iglesia aparece sentada ¿dónde? Y la multitud de Apocalipsis 7 aparece ¿dónde? Delante o al frente del trono. ¿Son el mismo pueblo? ¿Sí son los mismos? ¿Es el mismo grupo? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde aparece sentada la iglesia? Aparece sentada con Cristo en su trono. Y la multitud del capítulo 7 aparece sentada o al frente del trono o delante. Aleluya. Uno no puede torcer la Biblia y confundir los programas. El capítulo 7 es exclusivo de Israel y nada tiene que ver con la iglesia. Alabanzas a Dios. Ahora, razones legales por las cuales la iglesia no pasará por la gran tribulación. Ya esto es un asunto legal. Veamos Génesis capítulo 18, los versos 24 y 25. Génesis 18, 24 y 25. Observen. Está haciendo ¿qué? Unos interrogantes está haciendo Abraham. ¿Será que Dios, cuando va a condenar, condena a todos? Justos, impíos, a todos les paga con lo mismo. ¿Sí o no? Si hubieran 50 justos, ¿qué haría Dios? ¿Perdonaría a todos Sodoma por el amor? Si hubieran 40, si hubieran 30. Pero ocurre que apenas halló uno, porque ni la mujer la encontró justa, ni las hijas tampoco, solo había uno. Entonces ese uno que salga de ahí y trae el juicio sobre el resto. Verso 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Será que Dios traerá el juicio de la gran tribulación, que es el más espantoso castigo de la humanidad en todos los tiempos? Porque no hubo un tiempo, no habrá un tiempo tan terrible de tanto castigo y tribulación como ese, ni lo habrá después. ¿Será que Dios castigará al justo juntamente con el impío? Aquí dice, legalmente, Abraham dice, el juez justo legalmente no puede hacer eso. El juez justo no hará eso. Alabanzas a Dios. Eso entonces es un asunto legal. ¿Estamos claros? Es un asunto legal. Ahora, en la provisión de la justificación, porque la justificación trae unos resultados, unos privilegios para los que hemos sido justificados, que están en el capítulo 5 de Efesios. Esta es la provisión o la lista de privilegios de los que hemos sido justificados por la fe en su sangre. Y es esta. Romanos 5.
Justificados, pues aquí va a hablar de los resultados y de los privilegios de haber sido justificados. Justificados pues por la fe. ¿Qué tenemos? Aquí habla de lo que tenemos los justificados. Va a ser una lista de los privilegios que tenemos los justificados. Justificados pues por la fe, tenemos, habla de un listado. Tenemos, ¿qué tenemos en primer lugar? Tenemos paz. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero no solamente tenemos eso, sino que también tenemos el privilegio de gozarnos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que la paciencia produce prueba, que la prueba produce esperanza y que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. ¿Y a qué se debe eso? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo hizo Dios posible eso? Que a personas que éramos un grupo de pecadores sin ninguna esperanza, sin Dios, sin promesas, ahora tengamos esos privilegios. Entonces lo dice el verso 6, ¿cómo fue hecho posible? Porque Cristo, cuando aún éramos incapaces de salvarnos, éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Apenas morirá algún justo por el impío. Con todo esto pudiera ser que alguno quisiera ofrecerse a morir por algún bueno. Pero el verso 8 dice: mas Dios fue más allá de donde puede ir cualquier misericordia humana. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Y el verso 9 y 10, note lo que dijo, 9 y 10. Si ya Cristo murió por nosotros y ya la reconciliación, antes éramos enemigos de Dios, ya fuimos reconciliados, ya fuimos justificados, ya estamos lavados en su sangre, estamos perdonados. Entonces, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? En la gran tribulación es el tiempo de la ira de Dios. Por él, por Cristo, que ya nos salvó, que ya nos justificó, que ya nos lavó, que ya nos perdonó. ¿Cómo pudiera perdonarnos y a la vez derramar el castigo que Dios tiene preparado para los impíos sobre un pueblo que ya él perdonó? No tiene sentido. Si ya estando justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Alabanzas a Dios. Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Observen lo que dijo. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? ¿De qué nos libra Jesús? Nos libra de la ira venidera.
y la ira venidera es la gran tribulación. Alabanzas a Dios. 1 Tesalonicenses 5:9. 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no nos ha puesto en su iglesia, en su pueblo, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas a Dios. Aleluya. Apocalipsis 3:10 en adelante. Apocalipsis 3:10 en adelante. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, promesa de Dios, yo también te guardaré. ¿De qué? De la hora de prueba que ha de venir sobre la gran tribulación. Va a azotar el mundo entero. Las guerras, por grandes que sean, como la primera y la segunda, azotaron una gran parte del mundo, pero no el mundo entero. El único evento que va a azotar el mundo entero es la gran tribulación. Y aquí lo dice: el Señor nos librará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces tenemos promesa de Dios. El Señor comprometió su palabra, y su palabra no falla, de que Él nos librará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Alabanzas a Dios. Aleluya. Bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Lo hemos entendido bien? ¿Me he explicado bien? Bueno, ya si se pierde no es la culpa mía, ¿no? Hasta aquí he buscado que ustedes mismos vean en la Biblia, porque aquí nosotros no tenemos un manual ahí de doctrinas para decir, mira, es que nosotros no. Lo que nosotros creemos es lo que dice ahí. Eso está escrito en la palabra de Dios. Aquí no tenemos, la iglesia pentecostal no tiene un manual aquí de doctrinas, no. El manual nuestro es la Biblia. Creemos lo que Dios ha dicho en su palabra. Bien, un poquito sobre escatología personal, individual. Ya esto, el recogimiento de la iglesia, pues lo estuvimos viendo anoche, lo hemos visto siempre. ¿En qué momento es recogida la iglesia? Entonces, en conclusión, ¿antes, en la mitad de la gran tribulación o después de la gran tribulación? A ver, ¿cómo lo entendieron? Ya ustedes vieron la justificación, las razones por las que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Entonces, recogida antes. ¿Correcto? Bien, un poco de escatología personal. ¿Dónde están los muertos ahora? Si fue una persona muy mala y se murió sin Cristo, ¿dónde está? ¿Dónde está Hitler, por ejemplo? ¿Está? ¿Dónde está Hitler en esta hora? Hitler. ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está Hitler? Por ahí algunos que han pasado por el infierno y han visto a Michael Jackson allá, y que está con muchos problemas en el infierno, dicen. Sí, que ya se le dañó la orquesta, que allá en el infierno le dio un tifo tremendo y ya no puede cantar. El pobre hombre está en problemas allá. Todo eso son
tonterías de la gente, producto de una imaginación llena de fantasías. Nada de eso es verdad. ¿Qué decía? Todo el mundo está en el mismo lugar. ¿Quién ubicó a los muertos en un solo lugar? Jesús. Y si Jesús es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos, y Él dice, Él los ubicó a todos en el mismo punto. San Juan 5:28, Jesús, mire lo que enseñó Jesús. Jesús dijo concretamente esto: no os maravilléis de esto, porque viene la hora. Él no comienza a hacer una lista de lugares. Bueno, los que están en el purgatorio, después los que están en el infierno, después los que están en el lago de fuego, después los que están en el cielo. No, ¿a dónde ubicó los muertos? Los ubicó a todos en el mismo lugar. ¿Qué dijo Jesús? No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están, ¿a dónde están? En los sepulcros oirán la voz ¿de quién? Del Hijo del Hombre. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, entonces los que hicieron lo bueno, ¿dónde están? Los que hicieron lo bueno están ¿a dónde ahora? En los sepulcros. Y los que hicieron lo malo están ¿a dónde? En los sepulcros. Porque viene ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Los que hicieron lo bueno, es decir, los salvos, saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo, ¿dónde están? Que están también en los sepulcros, saldrán a condenación. Lo había profetizado Daniel, capítulo 12 de Daniel, verso 1. Es decir, Jesús está citando Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, ni la habrá después. En aquel tiempo, le dice el ángel a Daniel, será libertado tu pueblo. Es decir, el pueblo de Daniel va a ser libertado en el tiempo de angustia, en el tiempo de la gran tribulación. Y luego dice, y muchos de los que duermen, ¿dónde? En el polvo de la tierra. No dice los que están allá en el infierno, en el purgatorio, en el limbo. ¿Duermen dónde? En el polvo de la tierra. Serán despertados unos ¿qué? Para vida eterna. Quiere decir que los salvos duermen en el polvo de la tierra, y los no salvos también duermen en el polvo de la tierra. Unos serán despertados para vida eterna y otros para confusión, para vergüenza y confusión perpetua. Veamos un poco más de esto de escatología individual. Nos ubicamos en el libro de Job, el capítulo 14 y el verso 11. Que dice: como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. ¿Cuándo se levantará el hombre? Se muere y ahí mismo se va para el cielo si es salvo, ¿cierto? El gnosticismo enseñó que las personas perfeccionadas de una vez se van por allá al tercer cielo. También se mueren, se van y ascienden al tercer cielo, y están desde allá para guiar al resto de sus amigos y familiares aquí en la tierra, que para ayudarlos también al perfeccionamiento, que para cuando se mueran también suban allá. Ese es como el catolicismo es gnóstico. El catolicismo es gnóstico. Ellos creen eso. Por eso cuando murió Pablo Escobar, le hicieron una ceremonia en Sabaneta y el cura dijo: intronizamos en este momento en el trono de Dios el alma de nuestro hermano Pablo Escobar.
O sea que en el trono de Dios desde entonces ya este es Pablo Escobar. ¿Ah? Se complicó porque imagínense, en el trono de Dios este es Pablo Escobar. Grave eso. Y se murió Andrés Escobar, lo mataron. Y en el próximo partido de la Selección Colombia, que Andrés Escobar desde el cielo guíe a sus compañeros para que sean campeones del mundo, y ya llevan como 5 campeonatos. Andrés Escobar ayudándoles desde arriba. 5 campeonatos del mundo lleva Colombia. Claro, pues por fuera. ¿Ah? Sí, sí. Entonces, todo eso son fantasías. Nada de eso es verdad. En cambio, la Biblia concretamente dice dónde están los muertos. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. No despertarán, ni se levantarán de su sueño. Mire, concretamente dice, no se levantarán ni van a despertar de su sueño. Si a usted le alan los pies, no cree que es ningún muerto, ningún amigo suyo que le está alando los pies. No despertarán ni se levantarán de su sueño. Tenga cuidado con la vecina o con el vecino si le están jalando los pies. Claro, a la resurrección. Así que el hombre, verso 13, aquí tiene la respuesta, ahí sigue diciendo, es decir, siga leyendo, y tiene la respuesta, hermano, solo siga leyendo. Oh, ¿quién me diera que me escondiera en el Seol? El Seol aquí es el sepulcro. Que me encubrieses hasta que apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Esto es muy importante, hasta apaciguarse su ira, ya que los justos del Antiguo Testamento van a resucitar exactamente después de la ira del Señor de la gran tribulación. Es muy importante esa anotación que hizo Job ahí. Si el hombre muriere, se pregunta Job, ¿volverá a vivir? ¿Qué responde? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Mire, Job sabía que se iba a morir, iba a estar en el sepulcro, convertido en polvo. Entonces me llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto de la hechura de tus manos. Job sabía dónde iba a estar. ¿Dónde iba a estar Job? En el polvo de la tierra. Capítulo 19, verso 23. Si eso no bastara para entenderle a Job en su mensaje, nos trasladamos y vemos lo que él escribió después. ¿Qué dijo luego? ¿Quién me diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién me diese que se escribieran en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Y luego dice, esto que voy a decir no lo creo, lo sé. La gente cree muchas cosas que no son. Pero Job no está hablando de las creencias que tiene, sino de lo que él sabe. Una cosa es lo que creemos y otra es lo que sabemos. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Qué es lo que sabe? Yo sé que después de deshecha está mi piel. No dice yo sé que después de que me vaya al purgatorio, que me vaya al infierno, que me vaya al limbo. No, que se deshaga mi piel. Con mis ojos. Que se deshaga esta mi piel en mi carne. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán. Hagamos un recorrido por 1 Tesalonicenses 4, 13 ahora, y observemos lo mismo, el mismo mensaje.
Tampoco queremos, hermanos, que os entristezcáis como quienes, como los otros que no tienen esperanza. Es decir, el mundo de los muertos está dividido en dos, aunque todos están en el mismo lugar. Sin embargo, hay dos grupos: los que murieron en esta esperanza gloriosa y los que murieron sin esta esperanza gloriosa. Tampoco queremos, hermanos, que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Cuál es el proceso? Es decir, Jesús nos dijo qué pasa con los muertos. Los muertos mueren y resucitan. Los muertos mueren, no se reencarnan. No se van de inmediatamente al cielo ni se van de inmediatamente al infierno. Es necesario morir y resucitar. Hay dos cosas que van unidas: la muerte y la resurrección. No la muerte y el juicio, no la muerte y la condenación, sino la muerte y la resurrección. Después de la resurrección, Dios establece el juicio y cada quien a su lugar. ¿Correcto? Si creemos, es decir, ese es lo que Cristo hizo, es lo que tiene que pasar con todo muerto. No va a pasar de otra manera, sino como pasó con Cristo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá futuro. No dice así ya trajo el Señor a todos los que han muerto en Él. No, traerá futuro. Traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? A los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto no en palabras de Pablo, ni de Antonio, ni de la iglesia pentecostal, sino en palabras del Señor. Eso lo dijo el Señor. Os decimos esto en palabra de quién. ¿Qué dice ahí? Del Señor. ¿Sí o no? Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, es decir, los que todavía estamos aquí, si el recogimiento, si la parusia, el recogimiento de la iglesia fuera ahora, fuera a las 12, que faltan unos minuticos para las 12, si ocurriera a las 12 y resulta que usted y yo estamos aquí vivos, ¿qué pasaría? Los hermanos que están muertos, que han muerto, que han dormido, ¿se quedarían muertos allá y nosotros nos vamos? ¿O ellos resucitarían y unidos todos partiríamos de aquí juntos? Entonces es lo que está explicando. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, no nos vamos a anticipar, adelantar, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si es que estamos vivos, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aleluya. Aleluya. Aleluya.